¿cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, gracias. Entonces, la clase de hoy va a consistir en analizar de manera literaria el libro que ustedes leyeron, que es El año de la ballena, que consiste, ¿cierto?, en la lectura complementaria al nivel de primero medio. Los objetivos de la clase, entonces, y son los objetivos que nosotros vamos a desarrollar también dentro de la prueba, es leer habitualmente para aprender y recrearse y seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos. También vamos a analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión y formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sean coherentes en su análisis. Entonces, todas estas técnicas de comprensión lectora las vamos a desarrollar, ¿cierto?, en el libro El año de la ballena. Y que también lo han hecho actividades anteriores de los libros, tanto en LACU como la guía, ¿cierto?, de análisis de El Corsario Negro y también de El Guardián entre el Centeno. Antes de entrar al análisis propio del libro, hay que realizar las siguientes interrogantes que nos servirán, ¿cierto?, para poder ampliar el significado de este libro, ¿ya? Entonces nos preguntamos en sí, ¿qué es la identidad? Nosotros sabemos que la identidad es el ser de una persona, es la forma de ser y que está determinada principalmente por un conjunto de rasgos, ¿ya?, características que lo van a diferenciar de otra persona. Eso es la identidad. Todas aquellas características, forma de ser, valores, que nos va a diferenciar de otra persona. Se va a tocar mucho en el libro. ¿La adolescencia es una etapa primordial en nuestro desarrollo humano? Claro que sí, porque es una etapa importante que nosotros y que ustedes están viviendo en este momento, porque es una etapa intermedia entre la niñez y la madurez. La adolescencia es un momento de la escala de la vida, ¿ya?, y que forma parte de los valores, aquí se deciden los valores y las fortalezas sociales, psicológicas y sexuales de cada uno de nosotros. Por eso es importante. Incluso es el momento de definir también los proyectos de vida, ¿ya? Porque es muy distinto cuando te preguntan, cuando eres pequeño, ¿qué quieres ser cuando grande? Si tienes 5 años, quizás tiene que ver un poquito con la imaginación que tenga cada niño, pero en este momento de la adolescencia ya se puede proyectar, ¿cierto?, los proyectos, en este caso, de vida. Y crear sus propios, en este caso, sus propias bases para el desarrollo individual y de su desarrollo con la sociedad. ¿Y por qué la literatura pretende reflejar este tema de la identidad, sobre todo en la parte juvenil? Primeramente, para abarcar este tipo de rango de edad, ¿cierto? Aparte de literaturas históricas, biográficas, que hablen sobre algún tema específico, la literatura tiende a ser de identidad principalmente porque es importante contar el desarrollo de sus personajes, cómo van desarrollándose desde el inicio de la historia hacia el final, tanto psicológicamente. Siempre vamos a ver que algunos personajes tienden a crear su personalidad, ¿cierto?, su desarrollo tanto humano como físico y psicológico en las historias que nosotros leemos, ¿cierto?, en la literatura. Ya. Seguimos entonces. Iniciando entonces el tema de la y del libro propiamente tal. A ver. Ahí se cambió. Nos vamos a la biografía, ¿cierto?, del autor. El autor se llama Marco Antonio de la Parra, ya es un escritor chileno, es un psiquiatra de adultos en ejercicio y escritor todoterreno. Desarrolla una intensa y plural actividad profesional en las artes escénicas como maestro, narrador, dramaturgo, ensayista, crítico de televisión, conductor de televisión y guionista de televisión también, actor y director de teatro. Entonces, el autor ya de este libro tiene una pluralidad, ¿cierto?, de acciones y profesiones que nos va a ayudar también a entender el libro, ¿ya?
Si él es psiquiatra, entonces va a abarcar en este libro el campo analítico, ¿cierto? Existencial de los pensamientos, ¿cierto? Del campo de la adolescencia. Y eso lo va a desarrollar a través de los personajes como de Ismael, ¿cierto? De los amigos, de Damián, Daniela, ¿cierto? Y de todos sus amigos y cómo participan en la historia. Y ahí lo vamos a analizar. Y El año de la ballena, ¿cierto? Pertenece a la novela juvenil, ¿cierto? Creada en el 2002. El argumento del libro, si nosotros nos vamos, ¿cierto? A de qué se trata el libro en sí, ¿ya? Habla sobre este niño Ismael, ¿ya? Y de sus cambios psicológicos y físicos que va a desarrollar durante esta etapa de la adolescencia y durante un año, por eso se refiere al año de la ballena, y todos los acontecimientos tanto difíciles y experiencias que va a recibir durante cierta formación, tanto en el colegio como experiencia de vida dentro de su familia. Aquí tenemos un pequeño resumen del libro donde dice: no ha sido un año fácil para Ismael. Todo a su alrededor parece desmoronarse. Sus padres se separan en un clima de violencia, su tío Juan enfrenta una terrible enfermedad, se enamora por primera vez, pero la chica lo abandona, ¿cierto? Y que experimenta los cambios físicos por lo que atraviesa como producto de la adolescencia. Pero al igual que el narrador de Moby Dick, él es un sobreviviente que relata todo lo que le ha ocurrido durante lo que él denomina el año de la ballena. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no ha sido un año fácil para Ismael? Aquí vemos los acontecimientos, vamos a recordar acontecimientos del libro y que también les va a servir preguntas de selección múltiple que van a estar en la prueba. ¿Cuáles son los problemas que le acontece? Por ejemplo, la separación de sus padres, ¿cierto? La no aceptación de su padre por su amistad con su tío Juan, ¿cierto? El cambio de colegio, que en ese entonces no tenía amigos y se hizo de amigos, ¿cierto? El problema de algunas peleas en el colegio, ¿cierto? Y que después conoce a esta niña que se llama Daniela, y que también el conflicto de que al enamorarse de ella se da cuenta que su otro amigo Damián también se enamora de ella, ¿ya? Entonces ahí vemos estos problemas que él le aconteció durante este año y que supo al final de la obra, ¿cierto? Sobrellevarla, ¿ya? Habla también de este texto, Moby Dick. Si nosotros nos investigamos, ¿cierto? Y vamos a buscar ahí de qué se trata este libro. En sí es un libro creado en 1851. Moby Dick, ¿cierto? Es un libro de Hernán Melville, ¿ya? Que narra la travesía, ¿cierto? Marítima de tres personajes, y dentro de él está Ismael, y ahí tenemos, ¿cierto? La referencia de que por eso él cree que lo llamó, le dieron su nombre Ismael, por este navegante, ¿cierto? Que trataba de capturar en una obsesiva, ¿cierto? Búsqueda de este cachalote, ¿cierto? Blanco, que es una ballena enorme, ¿cierto? De color blanco. Y ahí tenemos un poquito de intertextualidad, es decir, tomar algunas referencias que él dice de su nombre, por qué se lo dieron a través de este libro, y que también este libro simboliza, ¿cierto? Esta búsqueda, ¿cierto? De su identidad, y todos los problemas que pudo sobrellevar esta ballena, ¿cierto? Para no ser capturada. Por eso se llama el año de la ballena. Yeah. Dentro de los personajes principales, que también es importante definir dentro cuando nosotros leemos una historia, ¿ya? Los personajes principales de esta historia es Ismael, principalmente porque es el protagonista, ¿ya? Este niño, ¿cierto? Es un chico inteligente, le gusta leer, ¿cierto? Dice que su nombre viene de este libro Moby Dick, ¿cierto? Lo que acabo de explicar. También le gusta la música, ¿ya? Escribe también para relajarse y olvidarse del mundo. Acuérdense que todo lo que le va sucediendo a Ismael, en algún momento cuando le suceden las cosas,
no tiene mucha confianza con su madre, pero sí un poco con su hermana Claudia, pero él lo que más le relaja y poder captar lo que le está sucediendo, todos sus sentimientos, todos sus procesos existenciales es a través de la escritura, ¿ya? Y a través también de la música. También tenemos otro personaje principal que es Damián, ¿cierto? Que es este chico, ¿cierto? Que es compañero, que se hace compañero él en el colegio, que comparten también esta banda musical de rock, ¿ya? También comparten el gusto por el fútbol, ¿cierto? Por el deporte, y que compiten por el amor, ¿cierto? De esta niña llamada Daniela. También es parte importante de la historia Damián para Ismael, porque a través de su amistad, él puede canalizar alguna desconformidad que él tenga de su vida, ¿ya? Le va a servir para superar también algunos problemas que tenga, siendo que le van sucediendo, algún apoyo, alguna comprensión, contención también le va a servir. Otro personaje principal es Daniela. ¿Por qué Daniela? Porque ella es su primer amor, ¿ya? Ahí va a desarrollar todo este desarrollo sexual y emocional, ¿cierto? Dentro de él, y que nos cuenta a través de las páginas, ¿cierto? De cómo él va experimentando, ¿cierto? Este amor. ¿Cómo es el amor adolescente? ¿Cómo es este amor pasional, idealizado, ¿cierto? Que muchas veces que termina al final, ¿cierto?, con una enseñanza, porque a veces el amor de juventud no va a ser el mismo amor que quizás tengamos, ¿cierto?, en la etapa ya de madurez, ¿ya? Y otro personaje principal es el tío Juan, ¿ya? Nosotros sabemos que es un erudito, un hombre erudito, ¿cierto?, que tiene el gusto por leer y en este caso trasciende su lectura a todas las enseñanzas que le va a dar a Ismael. Ya es el hombre donde él es este hombre, ¿cierto?, que le da la confianza al personaje para contarle su historia, ¿cierto?, sus experiencias, ya que vemos que al principio de la historia él tiene muy poco contacto con su padre, en este caso contacto de confianza, pero que sí se va a dar al final de la historia por un motivo especial. ¿Ya? Entonces todos estos personajes son principales. Nos vamos a los personajes secundarios, ¿ya? Tenemos Claudia, que es la hermana de Ismael, y que viene también siendo un poquito importante porque ella es la única, aparte de su tío Juan, que lo comprende, le puede contar cosas, por ejemplo, darle algún consejo de amor, de cómo vestirse para presentarse frente a una niña, entonces también es importante. El papá de Ismael al principio tiene una relación un poco fría, ya por todo lo que él vivió de la separación con su madre, ya. Él lo cuenta al principio de la historia de cómo él afectó desde pequeño, pero que al final nosotros vemos que hay un cambio positivo y que al final termina apoyándolo, ¿cierto?, en lo que él quiere y al final se da una situación para que él al final se vaya a vivir con él, ¿ya? Y que lo invite a su padre a vivir con él y él acepta al final de la historia. Y la mamá de, ¿cierto?, a pesar de los problemas que sufrió de esta separación, también es importante porque le otorga en este caso orden a la vida de Ismael, porque sabe que si va a llegar a la casa lo va a retar porque tuvo malas calificaciones o porque llegó tarde a la casa, entonces le da un poquito orden a su vida, ¿ya? A pesar de que por todos los problemas que ella pueda vivir, no le da mucha confianza para contarle sus cosas. Así entonces nosotros cuando leemos podemos analizar los personajes, ¿ya? El ambiente físico. ¿Cuál es el ambiente físico de este libro, El año de la ballena? Vemos que hay tres ambientes que nos van a ser significativos para el desarrollo de estas ideas de la identidad, de los cambios psicológicos, ¿cierto?, físicos que suceden, ¿cierto?, en la etapa de la adolescencia. Tenemos la pieza, ¿cierto?, de Ismael, donde ocurre la mayor parte de las historias, donde él escribe, ¿cierto?, de lo que le va aconteciendo en la vida, ¿ya? Va sucediendo el día a día y además cómo va superando, ¿cierto?, sus problemas. También tenemos el ambiente físico de la sala de clase, ¿ya?, donde ahí en el colegio también conoce a sus amigos y que van a ser un factor muy importante en su vida, tanto la amistad, ¿cierto?, para sobrellevar todos los problemas.
Y también tenemos el espacio del deporte, ¿cierto? La cancha, que también va a ser un espacio, ¿cierto? Dentro de su vida importante, el deporte, porque a través del juego, ¿cierto? En este caso del fútbol, va a canalizar ahí todos sus problemas, ¿ya? Y ahí vemos las páginas donde juegan, ¿cierto? Este partido de fútbol, y que al principio por tener una pelea, ¿cierto?, con Damián acerca de Daniela, ya él es suspendido, ¿cierto?, de este partido, y fíjense cómo él relata este proceso de que es complicado para él porque es lo que él más anhelaba y donde él más se desarrolla, tanto también como la música y la escritura. Entonces, estas etapas, ¿cierto?, de vida se viven principalmente en estos tipos de ambientes. Fíjense entonces que el ambiente es muy importante para el desarrollo de las ideas y las emociones de los propios personajes. Dentro de los ambientes también tenemos el psicológico, ¿ya? ¿Cuáles son los ambientes psicológicos? Tenemos la desolación, los problemas existenciales. Fíjense que en la etapa de la adolescencia a veces nosotros nos preguntamos ¿por qué estamos así? ¿Por qué hoy día nos levantamos así, cierto? Con esta angustia, ¿por qué lloramos? Porque fíjense que en la etapa de la adolescencia es donde más se viven los cambios emocionales, ¿ya? Y que en alguna edad, en algún momento se van a estabilizar estas emociones, porque las emociones en la adolescencia están muy conectadas con el desarrollo físico, ¿ya? Del cuerpo, y eso está muy interconectado, por eso de repente ustedes tienen muchos cambios de humor, y eso tiene que ver, ¿cierto?, con la etapa que están viviendo. Entonces, en el ambiente psicológico tenemos desolación, preguntas existenciales, y otro de los temas del ambiente psicológico es la familia, ¿cierto? Fíjense que también privilegia esta idea de la familia que al principio se ve desmoronada por esta separación entre el papá y la mamá de Ismael, pero que al final, ¿cierto? Gracias al acontecimiento en este caso, de la enfermedad que sufre su tío Juan, los va a permitir unirse, ¿cierto? Y ahí terminan con esta cena, ¿cierto?, de final de año, y donde se encuentran todos unidos, y Ismael puede, ¿cierto?, compartir con su familia, tanto con su papá y su mamá, y termina, ¿cierto?, por ir a vivirse, la propuesta que le da su papá de ir a vivirse con él. Y también otro factor importante dentro de los ambientes psicológicos que se da en el libro es la amistad, ¿ya? La amistad es muy importante porque dentro de la etapa de la adolescencia la amistad juega un factor importante, ya que el rechazo que ocurre dentro de esa edad, y está estudiado tanto psicológicamente como físico, donde se apoyan más los adolescentes en esta etapa es en la amistad, no tanto en la familia, porque la amistad, el par, el de la misma edad, la persona de tu misma edad te va a comprender mejor según, ¿cierto?, nuestra madurez mental, más que la familia, y eso ocurre, y eso es evidente. Entonces es importante también en este libro que el ambiente psicológico se da. El apoyo del personaje se le va a dar tanto en la amistad, en la música, en la familia, ¿ya? Ya. Eso es el análisis del libro en general en cuanto a su temática, ¿cierto? En cuanto a sus personajes. Pero nos vamos a ir al contexto, es decir, ¿por qué se creó este libro? ¿Cuál es el análisis profundo que podemos dar de este libro? Y eso nos va a ser la parte del desarrollo de la prueba, ¿ya? Así que es importante también que vaya tomando apunte. La literatura juvenil que se enmarca dentro de este libro, El año de la ballena, ¿para qué surge? ¿Con qué objetivo existen estos tipos de libros? Está cargada principalmente para enganchar a la lectura a todo aquel que se atreva a escoger tipos de libros. Por ejemplo, los libros, todos los que nosotros hemos leído sobre libros juveniles, por ejemplo, en este caso, libros que hablan sobre la adolescencia propiamente tal, ya que hablan del desamor, películas que también ustedes han visto, es para enganchar cierto este tipo de lectura. Es un género literario propiamente tal, sobre la literatura juvenil, que va dirigido a un público juvenil, adolescente.
Por lo tanto, los temas que tratan están relacionados con esta edad, con el amor, la incomprensión por parte de los demás, el bullying. Esto no quiere decir principalmente, como dice ahí, que un adulto no pueda disfrutar un libro dirigido a un adolescente. Claro que no, puesto que los temas que se tratan en la literatura adulta y la juvenil son los mismos que se pueden desarrollar, ¿cierto?, de distintas perspectivas. Mientras que los libros juveniles tendrán protagonistas entre los 13 a los 18 y 19 años, los adultos tendrán personajes de mayor edad. Entonces, este tipo de literatura sirve para cualquier tipo de lector, que, ¿cierto?, se incita a leer a estos tipos, ¿cierto?, de lectura. Características generales de estos tipos de libros. Es un estilo biográfico y por eso nosotros tenemos el tipo de escritura en primera persona, ya escrito por Ismael, porque él es el quien escribe el texto, por eso dice que es un estilo biográfico. Hablas entonces, ¿cuál es otra característica de este tipo? Que habla sobre temas juveniles, crecimiento espiritual, búsqueda de identidad y también ciertos estos cambios físicos. Claramente lo podemos ver y lo que hemos contado del personaje, todo este proceso de vida que le fue sucediendo durante este año. Las historias de este género pueden ser más o menos complejas, pero lo importante es que resulten interesantes. Muchas veces se cuestiona que las novelas de tipo juvenil son son textos livianos, son textos de fácil lectura, porque no contienen tanto intertextualidad, es decir, tomar otros libros para poder desarrollar la misma idea, no abarcan temas tan profundos, ya como sí lo hace, por ejemplo, la Metamorfosis de Kafka, que habla sobre la existencia del ser humano, donde necesita mayor comprensión para poder analizar las historias. En cambio, los bestsellers juveniles, ¿cierto?, hablan, ¿cierto?, de temas ligeros, y por eso captan, sobre todo para el rango de edad de ustedes, atención, ¿ya? Todos pueden disfrutar estos libros, porque nos lleva a una conclusión claramente, aunque ya no sea un adolescente, puedes disfrutar de un libro perteneciente a este género, ¿ya? Entonces, para finalizar la clase en sí, vamos a ver un pequeño video que nos va a permitir a reflexionar, ¿cierto?, sobre este tipo de literatura juvenil. Vamos a ver el video y vamos a cuestionarnos, ¿cierto?, por qué ocurre, ¿cierto?, ocurre esta creación de literatura juvenil. En este caso, vamos a ver un video que nos va a homenajear estos temas, ¿cierto?, ¿cierto?, de literatura juvenil. Dejar de compartir pantalla. Se va a ver un poquito lento el video, bueno, depende de cada internet que tengamos, pero es importante. También les puedo compartir el link luego del video. Ya voy a compartir pantalla. Ya, ¿se ve o no? ¿Se proyecta? ¿Pueden hacerme con la manito para arriba? ¿Sí? Ya. Entonces, finalizar el tema, ¿cierto?, de literatura juvenil, vamos a cerrar con este video. Espera, tengo que hacer algo antes de compartir. ¿Cómo era? Acá. Habilita, mostrar. Compartir sonido de la computadora. ¿Se escucha así o no? Querida lectora, querido lector, hoy he soñado contigo. Te hablo desde la isla de Bowen, de un tercero sin ascensor o al final de la calle 118, como desees. En tan solo un segundo sentirás mariposas en tu estómago, como las
que oiga canciones de Kurt Cobain, allá donde los árboles cantan, bajo un cielo rojo, con el espíritu del último verano. Perdón, no me he presentado, culpa mía. Soy un libro. Abre la puerta dorada, sigue el rastro brillante del caracol y entra en el bosque de los corazones dormidos, cruzando los límites. Llévame a cualquier lugar. Pasemos un otoño en Londres. Si lo prefieres, te prepararé un desayuno en Júpiter o te contaré la negra historia de Jimmy Mortimer. Bajo tu luna haremos tartas de pomelo y limón. Elegiremos entre ambos la banda sonora de nuestra vida y te regalaré la flor de fuego para que nunca digas nunca. Querida lectora, querido lector, amarte es algo que deseo hacer. No eres mi plan D. Abrázame fuerte, enlazados, dos en una voluntad. Cómeme si te atreves y piensa en mañana. Tengo 97 formas de decir te quiero escritas en la gramática del amor. Sí, también poseo el secreto del amor, escondido en el cementerio de las estrellas. Pídeme la luna, mientras suena el violín negro y nos guía la misma brújula. Anochece en los parques, donde un león kamikaze, mientras interpretaba la canción secreta del mundo, encontró el cuaderno de Aroa. La chica de Pablo y el chico de las estrellas buscaban el almacén de las palabras terribles en el lugar donde se detuvo el tiempo. Los Sentinels protagonizaban la segunda revolución y el niño que se olvidó de dormir plantaba flores de sombra. Tal vez esto solo sea un cortocircuito. Y si te parecen mis palabras envenenadas, no deseo un duelo de espadas. Simplemente mírame y dispara. Bajo el fuego de las balas pensaré en ti, tumbado sobre la arena roja. Seré frágil en nuestra imperfecta armonía. Entiendo que no eres de nadie y que tienes el universo en tus manos. Desaparece mientras el fuego en el que ardo se tiñe de rojo y oro. Querida lectora, querido lector, soñaré contigo al despertar. Te leeré las crónicas del ángel y te demostraré que los dioses también aman. Los días que nos separan no son más que un verano, que durará hasta que el viento te devuelva la sonrisa. Me hago mayor, como tú, pero la amnesia no podrá con la magia de aquel día. Quizá no exista mañana, y aunque nuestros caminos cruzados solo parezcan el insólito viaje de una gota de lluvia, bajo el paraguas azul te comerás el mundo. No sonrías que me enamoro. Forever. Bis forever. Ya. Si nos damos cuenta entonces, este resumen del final de la clase nos da a entender, ¿cierto?, que la literatura es muy importante en el proceso de nosotros, ¿ya? Es importante también porque nos ayuda a poder canalizar a veces nuestros sentimientos, donde a veces no somos comprendidos por nuestros mismos pares, y nos va a llevar también a sumergir en la interpretación de nuestros sueños, de nuestros procesos, qué nos está pasando. Por eso es muy importante invitarlos a la lectura, a que lean, a que se desarrollen sus pensamientos. Cuando uno se introduce a la lectura, fíjense que uno desarrolla otra capacidad de sentido, otra capacidad de interpretación de ver la vida, ¿ya? Por eso es importante invitarlos a leer. Fíjense que estos títulos que nosotros acabamos de ver en el video habla sobre de que cualquier cosa que nos esté sucediendo a nosotros lo podemos encontrar dentro de un libro, ¿ya? Y nos puede, a lo mejor en el libro va a haber una enseñanza que nos va, ¿cierto?, a relacionar con lo que nos está pasando, a lo mejor nos va a tocar en algún punto de nuestra vida y vamos a sacar una enseñanza. Eso es lo que nos invita a la lectura, ¿ya? Por eso, no solamente quédense con los libros que yo les doy o que les han dado en los años anteriores, busquen algún libro que les cause, ¿cierto?, alguna fascinación de leer, algún tema que les guste, ya no sea tanto quizás de identidad, sino también a lo mejor le gusta el libro de misterio, algún libro de fantasía, ¿cierto? Algún libro, ¿cierto?, de biografía, históricas, ¿ya? Entonces la invitación es a leer. ¿Sirven los cómics o mangas? Sí, también sirve, ¿ya? También sirve en el campo de la ilustración. Fíjense que yo tenía una alumna que la tuve en segundo medio y le encantaba leer cómics, ¿ya? Y luego, después de que se graduó de cuarto medio, estudió, ¿cierto?, lo que tiene que ver con visualización, ¿cierto?, publicidad,
y le sirvió a través de los libros, ¿cierto? A través de esta idea de la lectura y de los cómics, la forma de su plan de vida, ¿ya? Entonces ahí encontramos a través de la lectura motivaciones de qué queremos ser cuando grande, alguna experiencia que queremos, ¿cierto? Leer alguna canalización, por ejemplo, si nos sentimos mal y querer traer la mente, también sirve escribir y leer un buen libro, ¿ya? Esa es la invitación. Entonces la clase consistió en analizar el libro El año de la ballena, analizamos los personajes principales, que va a ser importante, ya que ustedes lo recuerden para la prueba, que va a estar activada desde la tarde. También van a tener que desarrollar ideas en la parte de desarrollo, vuelvo a reiterar, ya donde ustedes van a tener que expresarse sobre algún tema del libro que yo les voy a tocar y que lo hablé, ¿cierto?, ahora en la clase. Por ejemplo, si yo les pregunto en algunas páginas del libro, se habla sobre este tema, ¿cierto?, de la lobotomizado. Dice que las personas están lobotomizadas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba que las personas estaban lobotomizadas? Eso lo habla el personaje Ismael. Ya, va a ser importante esa pregunta en la prueba. Así que si usted no se acuerda, ya, le voy a orientar a un poquito a la respuesta, pero usted va a tener que hablar un poco, comentarlo con algunos pasajes del libro. Cuando Ismael se refería a las personas lobotomizadas, ya se refería a esta, bueno, lobotomizadas tiene que ver con una incisión quirúrgica que se hace en una glándula, ¿cierto?, del cerebro, de la parte nerviosa, ¿ya? Que han perdido la emoción y las ganas de vivir. Muy bien, Jeremy. ¿Ya? Donde las personas, dice Ismael, que después de las personas cuando ya dejan de desarrollarse, tanto física y psicológicamente, y que tiene que ver con el simbolismo de esta palabra, las personas les deja importar, ¿cierto?, las circunstancias de la vida. Ya no se preguntan tanto por la existencia como lo hace el adolescente, ¿ya? No lo sufre tanto, ¿cierto?, como el adolescente. Entonces, como que la gente ya hay un conformismo ya en la madurez de la vida, y eso Ismael lo vio mucho tanto en sus padres, y dice, esta persona está lobotomizada. Entonces, entonces simboliza esta idea, ¿cierto?, de las emociones y las ganas de vivir, ¿cierto?, que al final tiende a convertirse en un conformismo, ¿ya? Eso es lobotomizado. Si pregunto también por qué este libro tiene que ver con el campo de la identidad, ya, que usted va a referirse a que es un libro juvenil, ya, y que se desarrolla, ¿cierto?, a través del personaje, y tenemos todas las características que hemos dado. Que cómo supera, por ejemplo, Ismael sus problemas existenciales a través de la música, a través del deporte, a través, ¿cierto?, de la escritura. Ahí tenemos estos análisis del libro. Ya, entonces, ¿alguna pregunta del libro? Profe, no entendí. Mientras que reviso algunos trabajos pendientes.